en esencia, digo, si nos remitimos tanto a un montón de religiones como culturas, incluso planteamientos filosóficos, de alguna manera el ser humano ya alcanzó la inmortalidad. Este concepto de la vida eterna que se plantea en el cristianismo a mí se me hace totalmente abrumador y terrorífico. Aterrador, sí, porque las personas que creen hoy en día en vivir una inmortalidad están desperdiciando su vida en querer ser inmortales. Ellos creen que la búsqueda de la inmortalidad será algo que pues en los próximos años se va a estar dando, o sea, y digo desde aquel entonces, mediante la tecnología avanzada. Estaban buscando dos cosas: el elixir de la vida y la piedra filosofal. Paradójicamente, el querer la inmortalidad es una decisión muy cortoplacista. El punto donde ellos lo plantean, o digamos que a donde quieren llegar, es que esto nos va a volver inmortales. ¿Cómo sabemos que el ser humano está capacitado para llegar a 200 años? Es una locura pensar eso, pues. La pregunta también es, a ver, ¿el ser humano merece ser inmortal? ¿Qué onda, Minor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, contento otro día más aquí contigo de traer un tema que la verdad no había pensado que fuéramos a traer algún día. Sí, yo tampoco. Y fíjate que me estoy aguantando mucho porque he notado que los últimos capítulos, cuando dices otro capítulo más contigo, siempre digo, yay. Y como que no me gusta, güey. No me gusta. Así Quisiste cambiar. Sí, es un capítulo que no sabíamos que íbamos a traer hasta que lo vimos mucho en los comentarios y pues, es interesante. Es interesante. Bueno, muchas personas nos han pedido que hablemos de ciertos personajes que van a estar incluidos en este episodio definitivamente. Sí, ustedes ya saben. Digo, este tema tiene muchas cosas. O sea, de verdad, vamos a hablar tanto de este concepto de una manera tal vez como, no sé, metafórica incluso, porque definitivamente la inmortalidad se ha visto de diversos aspectos, hasta la filosofía, como la ciencia también. Hoy en día, digo, el tema del rejuvenecimiento es tendencia para... algo que está obsesionando a varias personas, Sí. a varias personas. Sí, la verdad es que últimamente se ha vuelto tendencia estas fotografías de artistas renovándose, Sí, güey. que dicen pues que posiblemente alguien encontró algo que está haciendo que la gente se vuelva más joven. Sí, eso es lo que apuntan las teorías y bueno, yo no me atrevería a decirlo, pero Ajá. bueno, es que también el mundo del entretenimiento hace muchos trucos y muchas trampas. Eso también es una realidad, pero bueno, hoy no vamos a hablar exactamente de eso, No. pero sí de este concepto de la inmortalidad. Si realmente el ser humano en algún punto de la historia la encontró, la ocultó, y tal vez por ello nadie sabe exactamente si esto puede ser factible. Oye, y algo muy, muy importante, porque ahorita mencionaste que este tema se puede prestar mucho al tema de la filosofía y es verdad, porque la pregunta también es, a ver, ¿el ser humano merece ser inmortal? A la bestia, ¿no? No, y es que hay muchas preguntas. Creo que en este episodio van a surgir esas preguntas incómodas, incluso en el sentido Sí. de que ¿realmente quieres, necesitas serlo? Y bueno, muchos personajes han dado respuestas diversas a esta pregunta. Eso es lo que vamos a platicar hoy, así que quédense hasta el final porque va a estar súper interesante, lleno de estos casos de misterio que están impresionantes. Si les gustan estos temas, los invitamos a que se suscriban a este canal de YouTube, dejen su like en este episodio y nos sigan en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. También nos pueden escuchar en las plataformas de audio de igual forma. A mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram y al buen Mike Mike como MyGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan. Y recuerden, tenemos una sección de miembros del canal con contenido exclusivo y lives todos los meses. Bueno, una locura, ¿no? Así es. Digo, también les recuerdo a los que están escuchándonos en Spotify que nos pueden dejar comentarios por allá también, ¿no? Digo, esto cada vez se va haciendo más largo, ¿no? Hay más trabajo de Sí. fondo, pero es bueno, digo, al final de cuentas quiere decir que este proyecto pues sigue generando mucho contenido para ustedes y que sigue creciendo gracias a ustedes también. Oigan, y que sepan que esos comentarios de los que estamos hablando, que les hicimos caso para hacer estos capítulos, pues, algunos provienen de Spotify también, Así es. ¿no? Así que de todas partes nosotros leemos y escuchamos y actuamos, ¿verdad? Así, y por eso lo traemos el día de hoy. Pero fíjate que para entrar un poquito al tema, yo te decía que
creo que sería importante definir que la inmortalidad no es un concepto único de como de un solo tipo de existencia, ¿no? Porque en realidad la inmortalidad pues se puede ver de diversas formas. O sea, yo hablo, por ejemplo, de esta inmortalidad que se habla como de forma física, que regularmente la vemos mucho en el ámbito mitológico, en las historias, el vampirismo. Sí. Ya sabes, hay un montón de estas teorías, incluso de personajes que parecen haber encontrado la fórmula para vivir toda la eternidad en la Tierra. Y por otro lado, pues digamos que está esta parte de la inmortalidad espiritual, que pues en muchas religiones se plantea este concepto de después de esta vida tú vives eternamente, ¿no? Como en el mismísimo cristianismo, que en los cielos tú vivirás para siempre, al igual que en el infierno. Sí, sí. De hecho es algo que estábamos platicando antes de empezar a grabar, ¿no? De esto de que en esencia, digo, si nos remitimos tanto a un montón de religiones como culturas, incluso a planteamientos filosóficos, de alguna manera el ser humano ya alcanzó la inmortalidad. Porque sí es cierto, pues mueres y renaces en algunas religiones o en algunas creencias, sí. o vuelves a vivir. Entonces, en este ciclo sin fin, que es la vida y la muerte, pues en sí no hay ni un final ni un principio. Sí. Y es como que es abrumador pensar eso, güey. Y conceptualmente también creo que podríamos decir que la inmortalidad se puede encontrar simbólicamente. O sea, es decir, sí. Personajes históricos que trascendieron más allá de la vida, más allá de tal vez otra cosa que experimentaron ellos posterior a su fallecimiento. Y tal vez, en realidad su forma de existir o seguir estando aquí pues es a través de su legado, de su forma de haber plasmado algo en la historia. Oye, de hecho, este tema, por eso nos encantan estos temas del misterio, ¿no? Porque hay personas que han encontrado respuestas a estos misterios, como la inmortalidad, y precisamente eso que estás mencionando es algo clave, porque es innegable que un John Lennon es inmortal, ¿no? Sí. O un Kurt Cobain, o estas grandes figuras que hicieron aportaciones Napoleón Bonaparte. Ándale, Podemos hablar de personajes históricos yéndonos hasta muy, muy, muy atrás. O sea, Tutankamón, o sea, quien tú quieras. Son personajes que siguen existiendo en los libros de historia. Sí, aunque, como te digo, en el misterio así funciona, ¿no? Muchos quieren inclinarse al tema de la inmortalidad, pues, física claro, y palmable, pero muchas veces la realidad no. Sí, yo creo que la otra forma, o sea, donde yo también definiría esta parte, sobre todo porque hay un movimiento filosófico que es el transhumanismo, que maneja mucho este concepto, es la inmortalidad como del tipo digital o tecnológico. O sea, hablando de que sí, dentro de nuestra realidad, de nuestra forma de vida, pues existe la tecnología. Sin embargo, la tecnología tiene un límite al día de hoy, ¿no? Llegamos a un punto en el que no nos imaginamos que sigue. Pero ¿qué tal si eso que sigue pues sea tal vez una forma de existir, tal vez no de manera física como la conocemos, pero sí de manera digital? Puede ser. Pues es algo que el movimiento transhumanista propone. Entonces, digo, me parece interesante porque es una forma que tal vez hace unos, no sé, son algunos 100, 200 años no se hubiera pensado como hoy se podría pensar que tal vez sí podría pasar, ¿no? Sí, aunque sí es cierto que esta idea no es para nada nueva, ¿no? O sea, no. Realmente por ahí dicen pues que el ser humano empieza a ser ser humano cuando es consciente de su propia mortalidad, pues, ¿no? Y empieza a honrar a sus muertos, pero esto el ser humano lo hace por medio de un trabajo evolutivo muy grande en el que pues sí deja destacar mucho el egoísmo y como la soberbia del mismo ser humano, del decir, cuando yo me muera quiero que me honren, ¿no? Y por eso honran a los demás, para que ellos en su momento también los honren. Y hay algunas culturas, como por ejemplo la egipcia, pues, ¿no? La egipcia, perdón. Ajá. Que ya hemos hablado, ¿no? El libro de los muertos, por ejemplo. Sí es tal cual un tutorial para poder alcanzar una vida después de la vida, ¿no? Sí, recordemos que esto es a través de compilados que se hace de las escrituras que pueden estar, por ejemplo, en las tumbas, pueden estar incluso en ciertas paredes de edificaciones antiguas del Antiguo Egipto, que fueron, esto a manera de recopilación se fue añadiendo a una edición que se le llamó el Libro de los Muertos, que habla de esta parte de cómo atraviesas el inframundo y cómo hacerlo de la manera correcta. Exacto, y bueno, ahora sí que los egipcios yo creo que era la civilización más obsesionada con el tema de la inmortalidad. El mismo procedimiento de momificación era para preservar los cuerpos, para que en el día de mañana que tu alma regrese pueda pues
adquirir ese cuerpo, ¿no? Así es. Y dentro de un montón de otros cultos, por ejemplo, el culto a Osiris, pues, ¿no? Que Osiris, que es este dios del inframundo, con quien los egipcios creían que tenían que llevarse muy bien para que, pues, les hiciera el favor de la inmortalidad. Pero te digo, hay muchas más. Por ejemplo, en Mesopotamia existía algo que era la búsqueda de la inmortalidad en la epopeya de Gilgamesh. Uh-huh. Aquí en esta epopeya, recordemos que este es como el primer documento Uh-huh. que se reconoce como el primer libro de la historia, ¿se da cuenta, no? La primera historia de la historia escrita. Ándale, fíjate, la primera historia de la historia escrita. Pues bueno, en este epopeya existía un personaje, Gilgamesh. Bueno, es toda una historia del viaje del héroe y todo, ¿no? Pues en esta historia también existe un señor que era el rey legendario de Uruk. Y busca desesperadamente una manera de superar la muerte tras la pérdida de su amigo Enkidu. Esto es todo el viaje del héroe de este libro, pero realmente si nos ponemos a observarlo con el lente de este tema del día de hoy, pues podemos ver a una persona que está luchando y prometiendo a su vez la inmortalidad, la forma de encontrar esa inmortalidad. Sí. Y es por varios pasajes. Por ejemplo, el encuentro con Untapishtim. ¿Te acuerdas de Untapishtim? Bueno, Gilgamesh busca a este señor, el único humano que ha obtenido la inmortalidad, tras sobrevivir a un diluvio. Y aquí es cuando empieza otra vez toda la maquinaria de los capítulos que hemos hecho, porque pues este señor es similar al relato al del Arca de Noé. Sí. Entonces por ahí se habla de unas inspiraciones, pues, ¿no? También encuentra, por ejemplo, la inmortalidad en algo que era la flor de la juventud. Ajá. Que esto es una planta que otorga la juventud y pues supuestamente Gilgamesh la pierde. Uh-huh. O sea, la encuentra y la pierde, ¿no? Sí. Y esto es como está simbolizado pues para la imposibilidad del ser humano para alcanzar la vida eterna, pues básicamente. Sí, es como el mismo concepto que se buscaría tal vez muchos años después con la piedra filosofal. Uy, ahorita vamos a hablar de la piedra No, filosofal. tenemos que hablar de ella, o sea. Porque mira, yo traigo mi camiseta. ¿Vienes precisa. preparado? Sí, señor. Ok. Por ejemplo, en China también existe, ¿no? El elixir de la inmortalidad, pues, ¿no? Que también es un concepto que está profundamente enraizado en las tradiciones de China. Los taoístas en particular creían que el cuerpo humano podía alcanzar la inmortalidad a través de la práctica de ciertas disciplinas, ¿no? Sí. Y el consumo de elixires especiales. Esto, de alguna manera, también fue como como la semilla de algo que en Europa iba a proliferar muchísimo más, que es la alquimia, pues, ¿no? Uh-huh. A esto se le conocía como la alquimia taoísta, que eran los alquimistas chinos que experimentaban con combinaciones de minerales y hierbas para crear algo que al parecer también es como un precursor de la piedra filosofal, porque ellos trataban de encontrar el elixir de la vida. Entonces, está bien loco, pues, ¿no? Aparte, dentro también de su religión, pues, ¿no? Existían estas creencias de los 8 inmortales. Ajá. Estos en el taoísmo, recuerden, ¿no? Estos seres eran unos seres mitológicos que alcanzaron la inmortalidad mediante su conocimiento y habilidades alquímicas. Era también como la inspiración, pues, para estos señores que estaban trabajando con hierbas y todo, pues, ¿no? Eran figuras que representaban virtudes y enseñaban a los mortales a seguir un camino de autocontrol y equilibrio espiritual. Eran prácticamente como conceptos, ¿no? Pero Sí, que estaban personificados, tal vez. Sí, y como, eran inmortales. Como deidades, Eran básicamente. como deidades, fíjate. Y eran los 8 inmortales, así se les conocía, pues, ¿no? Sí, pues de igual forma como en la mitología griega, en la mitología nórdica también, que por ejemplo Odín, Thor, son seres inmortales. Son seres que, y de hecho, pues también, por ejemplo, en esas que no hemos hablado de los vikingos, ¿eh? Sí, tratemos pendiente. Ahí, déjenle un pin ahí a Déjenle los vikingos. Un pincito. Pero, por ejemplo, ellos también creían que los que luchaban en batallas, ¿no? Tanto de conquistas como saqueos y así, los vikingos, ellos cuando perdían las batallas, eran recompensados yendo al Valhalla, pues esta gran leyenda que existe. Sí. Es muy interesante porque, digo, si tú supieras que al día de mañana vas a ir a probablemente perder la vida, pues qué otra cosa que no sea esa promesa te va a hacer luchar, pues, ¿no? Sí. Entonces está bien loco eso de los vikingos, pero sí, ahí pin. Vamos a dejarlo pendiente. En la India, por ejemplo, ellos creían en el concepto de la reencarnación, que igual ya lo hablamos mucho, pues, ¿no? Que es el amrita, que es el néctar de los dioses. Esa sería otra forma también, pues, de tener esa forma de existir
pues eternamente. Tal vez no inmortal en tu propio o mismo cuerpo, pero sí en otro. Tal vez que te dé esa trascendencia y que sobre todo pues que puedas conservar quién eres, ¿no? Porque se empieza a ser más filosófica la cosa aquí, Sí. ya, ¿no? O sea, ya no es tanto el, ay, me tomo esto y nunca muero. Ya es un poquito el, ok, mi cuerpo muere, pero no soy yo trasciendo, yo caigo en otro cuerpo. O sea, ya se pone un poquito más filosófica y más la cosa. complicado también como para definirlo si realmente Sí. eso es inmortalidad, ¿no? Después, ahorita lo mencionabas, ¿no? En la Grecia antigua existía algo que era la ambición de los héroes, que era estas grandes leyendas como Hércules y todo esto, siempre eran figuras pues adoradas por precisamente haber alcanzado la virtud de los dioses, que era la inmortalidad. Entonces era como la ambición de los héroes, siempre es recibir la inmortalidad de parte de Zeus y todos estos dioses, pues, ¿no? Después, les digo, pásalo ya lo de la alquimia y el occidente medieval. Aquí existían dos cosas, ¿no? Estaban buscando dos cosas: el elixir de la vida y la piedra filosofal, ¿no? Que no, yo la verdad sí es choqueante para mí porque yo soy muy fan de la saga Harry Potter. Entonces, el ver, por ejemplo, esto históricamente a personajes como Nicolas Flamel y tanto la piedra filosofal, que dices tú, wow, o sea, esto sí está basado de alguna manera pues en la historia medieval, pues, o sea, sí existió históricamente tanto la búsqueda de los alquimistas y de los magos como de las personas que también lo hicieron, pues, ¿no? Entonces, sí, lo que es como, digamos que difuso o complicado es como tú ya la parte, digamos que el enfoque popular que se le ha dado a este personaje en específico, de que sí, o sea, que encontró algo pues místico que tenía que ver con las bases de la alquimia, que la alquimia, como bien saben, ya que si escucharon en los episodios que hemos hecho en relación a Paracelso, y bueno, personajes sumamente importantes para los temas que posterior a esta rama sería la medicina moderna, pues entendieron tal vez como que esas, digamos que fórmulas o maneras de interpretar la naturaleza y trasladarla a procesos químicos, pues iba a ayudar, sí, a la humanidad, pero tal vez no de esta parte tan fantástica como se ha planteado. Ahorita vamos a averiguar si sí o si no, porque por supuesto, ya les dije, soy fan de esta saga de Harry Potter y claro que me puse a investigar a Nicolas Flamel a ver qué tanto pues es mentira, qué tanto es leyenda y qué tanto también es verdad, ¿no? Sí, sí, hay muchas interpretaciones de la alquimia, pero es un tema muy interesante por lo mismo. Oye, después de esto pues se preguntarán, ¿no? ¿Y qué pasaba aquí con nuestros aztecas y nuestros mayas, ¿no? Pues bueno, las civilizaciones mesoamericanas, ellos creían en la continuidad del espíritu, pues, ¿no? Ellos creían también en la reencarnación y por medio también de los sacrificios y las muertes sagradas. Esto que también ya sabemos mucho, pues, ¿no? Pues, se habla de que estas pirámides escalonadas, pues, tenían como objetivo estos rituales en donde pues le extraían el órgano vital a una persona y lo arrojaban por ahí, pues, ¿no? Ese tipo de cosas también se creía un poquito más salvajes, ¿no? Sí, bueno, y que no se veían así, obviamente, era un tema espiritual, no. pero sí, en la actualidad se puede ver como algo bastante, pues, salvaje. Y digo, ya no, como para no dejar fuera, ¿no? A estos también que son un pilar de la civilización, pues los sumerios también creían en seres que eran semidivinos y que podían alcanzar pues la inmortalidad. Lo interesante de esto es que estos reyes semidivinos, como muchos ya saben, pues lo que se cree de la Sumeria antigua, habla de estos seres que intervinieron, estos dioses que intervinieron con la raza humana, y de ahí nacemos nosotros y todo esto. Pues se supone que la lista de reyes, o sea, la lista real sumeria que existe, se supone que ellos eran considerados como semidivinos, al ser como un linaje directo de los dioses, pues, ¿no? Algo muy similar que pasaba también en Egipto, por ejemplo, que los faraones no eran la encarnación de Dios, sino eran Dios como tal. Entonces, por ahí también iban las creencias, ¿no? Que estos señores no morían, pero pues sí morían, ¿no? Claro, sí, definitivamente morían. O sea, no hay un registro de una persona que siga viva de ese tiempo, ¿no? No. Pero esos conceptos, o sea, sí son interesantes porque el ser humano siempre, de cierta forma, en diversas culturas ha demostrado que sí quiere existir por siempre. Y yo no sé por qué, ¿eh? No, la verdad es que cuando te pones a planteártelo, digo, a ser introspectivo en ese sentido de
¿qué pasaría después de que fallezca? A mí por lo menos la eternidad me abruma. O sea, este concepto de la vida eterna que se plantea en el cristianismo a mí se me hace totalmente abrumador y terrorífico. Aterrador, sí. Se me hace más que un premio, se me hace un castigo. Y de hecho, o sea, digo, en diversos conceptos, incluso como los conceptos del vampirismo, pues se ha hablado de este tema de la vida eterna como una maldición y no tanto como una bendición, como lo plantea el cristianismo. Paradójicamente, el querer la inmortalidad es una decisión muy cortoplacista. Es pensar como en tu presente. Yo quiero que mi presente nunca se acabe, pues, ¿no? Y dices, claro que quiero ser inmortal. Y dices tú, ok, mi inmortal 20, 30, 40, 100, 200, 1000, 2000 años. O sea, millones de años. Millones de años, no, pues, es una locura. Es una locura. Fíjate que dentro de las religiones, yo creo que de las más raras, que de cierta forma es más una secta, ¿no? Que es la secta raeliana, ¿no? La religión de los raelianos, pues digámoslo así, porque es una religión. Oye, ya consiguieron los permisos, ¿no? Sí, movimiento raeliano creo que se llama, o sea, creo que es el nombre original. Pero bueno, esta no sé si recuerdas que por allá en los años 70 cuando tuvo su auge, que empezó a captar mucho la atención de diversos séquitos, etcétera, y fue creciendo, ¿no? Y en cierto punto como que esta ofrecía una experiencia distinta a otras religiones. Ofrecía, por ejemplo, pues el libertinaje, cosa que en muchas religiones está mal visto. Y por otro lado, al ser tan disruptiva, apelaba mucho por el tema científico. O sea, curiosamente tienen muchos estudios relacionados a la clonación. Sí. Tienen un laboratorio bastante interesante que estudia la clonación. Y bueno, ellos piensan de hecho que esta forma de vida, o sea, la clonación, podría ser la manera en cómo el ser humano va a seguir existiendo con otro tipo de vida. O sea, cómo tú puedes vivir eternamente, pues a través de la clonación. Como en teoría, una manera futurista, porque ya al final de cuentas, pues no seguiría siendo tú la persona a la que clonan. Ese es el tema, pues. La esencia humana puede clonarse también, no lo sabemos. Es un concepto totalmente surrealista. Pero estas personas, pues al ser, digamos que creyentes del contactismo, porque justo a Rael, pues Rael es un contactado según lo que él cuenta. Sí, de ahí nace todo. Él es contactado por una raza llamada los Elohim, que de hecho los Elohim, la traducción son dioses en hebreo. Entonces parece como tomar diversos conceptos de la religión, de diversos tipos mezclados con ciencia, pero luego te quedas pensando, es que realmente estas ideas, o sea, como de futuristas de una nueva forma de vida, de reinterpretar tal vez ya no una reencarnación, sino tal vez otra forma en la que el ser humano sí pueda seguir existiendo, tal vez no en esencia, pero sí tu forma física podría seguir existiendo eternamente si la clonamos, ¿no? Viene como una idea totalmente de otra forma de civilización. O sea, yo diría, estas ideas son de un extraterrestre, no de un ser humano. O sea, sí, ¿no? Porque como mencionas, pues no, o sea, por ejemplo, tú naces, tienes tu infancia, vas a la escuela, tienes a tus padres. Si tú en tu edad adulta decides clonarte, ¿no? Digamos, te extraen un poquito de ADN y ese ADN se desarrolla en una cápsula, no sé, o como un bebé otra vez. Bueno, pues ese bebé va a tener otra infancia, otros padres, o sea, y esa complejidad del ser humano no se puede heredar, pues, porque los recuerdos, lo que te hacen ser tú, pues no lo va a tener el clon, güey. Entonces, por ahí está mal, ¿no? Me gusta muchísimo a mí esta serie de Black Mirror porque tiene un episodio, no recuerdo exactamente el nombre, donde una chica, pues que pierda a su pareja, pide a un androide que es prácticamente igual que él, conserva sus recuerdos a través de una inteligencia artificial. Como que leen toda su base de datos de conversaciones y todo, ¿no? Pero a la vez, o sea, el dilema en ese episodio es pues que realmente pues no es él, o sea, a pesar de conservar toda su esencia, imitar su comportamiento, intentar ser esa persona, no hay ninguna máquina que pueda imitar tu esencia. No. Eso es algo tan subjetivo y tan poco estudiable para la ciencia que creo que sería imposible hasta el día de hoy. Digo, no sé si en el futuro existe una tecnología tan avanzada o si ya la existe en otro lugar del cosmos, una raza extraterrestre que tenga esta tecnología para poder pues literalmente hacer que un ser humano o un ser vivo
trascienda en mente, espíritu y cuerpo a otro lugar. No, estamos bien lejos, yo creo. Es surrealista. La verdad Sí. es que suena, ni siquiera la ciencia ficción lo puede representar tan bien, ¿no? No se puede. Y bueno, es que sí es cierto. Hay diversas exploraciones en el medio cinematográfico, y bueno, y de todo, pues, ¿no? O sea, literario y todo, en el que se intenta como abordar esos dilemas filosóficos, pero siempre es la misma, pues llegas a donde mismo. No se puede explicar y no se puede hacer, pues, ¿no? Eso es lo complejo. Pero fíjate que bueno, estuve revisando por ahí porque me imaginaba que algo por ahí debía existir en relación a la tecnología, los avances en relación a la, pues a la inmortalidad. Al interés, ¿no? Al interés. De ser inmortales. Y más allá de encontrarme algo, o sea, totalmente científico, encontré un movimiento que es filosófico y científico también, o sea, como que tiene este enfoque apegado a la tecnología, que es el transhumanismo. El transhumanismo fue popularizado por Julian Huxley en 1957. Y desde entonces... En 57 ya se andaban. Ya tenían estas ideas. Wow. Desde entonces, ya pues ha sido llevado por diversos pensadores, incluso como Nick Bostrom, el de la simulación. El de la simulación. Bueno, entre otros, ¿no? Que han aportado distintas hipótesis, pensamientos. Ya sabes, como estas personas que van como que por esta rama futurista, ¿no? Y bueno, ¿qué es o qué digamos que define dentro del transhumanismo la inmortalidad? O sea, ¿qué piensan ellos de todo esto, no? Como ya les dije, esto es un movimiento totalmente apegado a la tecnología, siendo filosófico, pero apegado a la tecnología, que digamos que ellos ven esta tecnología muy, muy allegada o pegada a la mejora del ser humano, en términos de las capacidades humanas, físicas y cognitivas, ¿no? Entonces, ellos creen que la búsqueda de la inmortalidad será algo que pues en los próximos años se va a estar dando, o sea, y digo desde aquel entonces, mediante la tecnología avanzada, como la modificación genética, como la nanotecnología y la inteligencia artificial. Esto obviamente incluye, por ejemplo, la regeneración de tejidos, la regeneración de órganos, hasta también la transferencia de la conciencia a soportes no biológicos, es decir, llevar nuestra mente a máquinas. A uno USB, así. De cierta forma, digo, si lo piensas bien, hoy en día lo estamos haciendo, pero no tan directamente. Es que siempre... No está intencionado a eso. No, y como que es justo lo que estábamos platicando ahorita, güey. O sea, como que no se siente que se lleven todo. O sea, es como... Hace falta algo ahí que se puedan... O sea, no sé, es muy complejo, güey. Sí. Hay muchas, o sea, como que cosas que todavía no se han resuelto para poder llegar como a estos límites de la tecnología, donde sí podamos mezclar la biología con la tecnología, una sinergia total, ¿no? Por ejemplo, estos transhumanistas, me imagino yo, bueno, no sé si sea lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, intervención, digamos, de manera mecánica, o sea, digamos, un brazo biónico y todo esto. Por ahí también... Pues es que digamos que ese es el inicio de... O sea, sí, los transhumanistas piensan que esos son los primeros pasos para llegar a, luego, pues que a lo mejor ese robot regenera el tejido y puedas ver un brazo prácticamente humano alrededor de un robot, ¿no? No lo sé. Pero se va como a esta rama mucho más futurista que ahorita no lo entendemos. O lo hemos visto, por ejemplo, en ya las últimas películas de Terminator, o sea, donde ya Star Wars. Sí, o sea, donde ya es un futuro demasiado distópico y demasiado lejos de la realidad a la que conocemos, incluso hoy en día siendo altamente tecnológicos. Pues sí, pero todo estos conceptos, o sea, digo, vienen de diversos autores, o sea, hay científicos como Aubrey de Grey, que ella, propone que mediante intervenciones biotécnicas se pueden revertir o ralentizar los procesos de envejecimiento, eliminando, por ejemplo, el daño celular y el rejuvenecimiento del organismo. Y de cierta forma esto como que sí se está estudiando, es que es lo que digo, sí se está estudiando, pero el punto donde ellos lo plantean, o digamos que a donde quieren llegar, es que esto nos va a volver inmortales. O sea, ese es el gran punto, ¿no? O sea,
A la bestia. Yo pienso que al día de hoy la tecnología hace cosas asombrosas. La nanotecnología está haciendo cosas asombrosas. Digo, ahora que estamos con el Neuralink también estamos viendo avances increíbles, pero siento todavía muy despegado de este punto en el que el ser humano va a ser un ser pues tecnológico y pues inmortal, ¿no? Inmortal, porque mira, ya hemos hablado de Brian Johnson, ¿no? Este señor que, bueno, tiene como 50 años o 60 años y parece como su edad biológica es como de 25 o algo así, ¿no? Sí. Que es a través de transferencias de plasma de su hijo y de su padre en un proyecto que se llama Blueprint, que es, pues, él es un magnate, ¿no? Tiene millones de dólares. No me acuerdo muy bien. Creo que vende él una empresa y se retira y se dedica a eso. Es una historia muy, muy locochona, pero el vato ha puesto que él se gasta como $50,000 en vitaminas y todo esto. Es una vida que a la bestia. Se levanta ¿no? a las 5 de la mañana, tiene ejercicios muy, muy específicos, una dieta súper específica, alimentos fríamente calculados alrededor de su día. Y bueno, hay imágenes de él de antes y después de este procedimiento llamado Blueprint, y se ve un avance espectacular. Lo que él dice y lo que la nota amarilla dice, el primer ser humano que vivirá 200 años, y ponen Brian Johnson. Es justo a lo que voy, porque mira, por ejemplo, él que está haciendo unos esfuerzos impresionantes. Impresionantes. Y millonarios. Y millonarios, o sea, que obviamente no tienen acceso a las demás personas a poder tener eso. Que ahorita vamos a hablar de las complejidades éticas, ¿no? De la inmortalidad, pero incluso él sabe que se va a morir, güey. Entonces, es una locura que a pesar de... Eso yo creo que es como el ejemplo más extremo de lo que existe, del esfuerzo humano que puede, de todos los recursos y tiempo y de todo. Y aún así, quién sabe si va a llegar a vivir los 200 años. Quién sabe si lo atropella un carro mañana. Mira, lo más probable por estadísticas es que no los viva. O bueno, no sé, porque científicamente, o sea... No sabemos tampoco. Digo, es experimental al final. Es un experimento viviente, pero sí. Se habla, pues... Hace mucho platicamos, ¿no? Uy, te estoy hablando hace muchos años. Yo creo que sí, años. De este pensamiento de decir, oye, a ver, el ser humano, ¿cuál es su edad natural? ¿No? Porque antes de que todos estuviéramos envueltos en esta máquina que se llama sociedad, ¿no? Y que tenemos acceso a medicina, a salud y cómo va avanzando todo, antes se decía, el ser humano vivía hasta los 30 años, pues, ¿no? 30, 45 años. Ahorita la edad promedio estamos hablando de 80, 85, 90 años. Quiere decir subiendo. O sea, de 80 años para arriba, esa no es la edad natural del ser humano. O sea, en la que con una vida completamente promedio, dieta promedia y todo, pues tú vas a llegar a esa edad, sí o sí. Sí. Eso ya es como jugar tiempo extra, pues, ¿no? Porque la pregunta es cuánto es la verdadera edad del ser humano. Ahora, hablando de este señor del proyecto Blueprint, y lo voy a decir como si él fuera el experimento, ¿no? Porque así es. ¿Cómo sabemos que el ser humano está capacitado para llegar a 200 años? Es una locura pensar eso, pues. Y aún así, no se va a morir, güey. Es lo que a mí me hace... ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué? Digo, bueno... ¿Para vivir 100 años más? ¿Para que todos fallezcan a tu alrededor? Yo no sé cuál es el pavor de ese vato de verse arruguitas en la cara y todo eso. Digo, son cosas que yo creo que tendría que invertirlo más bien en una buena terapia, ¿no? O sea, para que superara eso. Pero aún así se va a morir, ¿no? El tema del día de hoy es la inmortalidad. Entonces, ¿qué tan complicado entonces es ser inmortal, güey? Algo que también, digo, se planteó en los años 60 muchísimo. Y de hecho lo escuchamos de un personaje súper famoso que es Walt Disney, es la criogenización. La criogenización, por ejemplo, güey. Ese concepto es otra forma en la que tal vez el ser humano pueda vivir o prolongar su vida, pues bastante. O sea, donde sí, tal vez aquel que haya fallecido en una época en la que ciertas enfermedades no tuviesen cura, pues tal vez podría criogenizarse y luego ser reanimado años después para pues ser curado. Oye, quizás sea redundante, ¿no? Pero un poquito de contexto con esa teoría. Es una teoría, Sí, es una teoría bien locochona. Sí, hay un funeral sí falleció el señor, ¿no? Pero la teoría habla
de que por ahí en los parques de Disney, ¿no? Está la cabeza De Walt. de Walt Disney criogenizada, Ajá. como suspendida en el tiempo. Ujú. Y sigue como con vida, pero como con la esperanza de que en un futuro, cuando se encuentren una forma de reanimarlo, pues se va a hacer, pues, ¿no? Y Sí. yo creo que eso sí sería muy transhumanista, porque pues su cuerpo no sería, pues no sería un cuerpo. Necesitas un robot, ¿no? Necesitas ya más bien un robot. Y digo, esta teoría es muy loca. Yo no sé, yo no me atrevería a decir que la comparto, ¿no? Pero por ahí dicen, ¿no? Que el tema de la película, de Frozen, Ujú. dicen que por eso se creó esa película. Como para un guiño. No, porque tú cuando buscas Frozen Disney, Ya no sale te Walt Disney. sale la Elsa y todas Ok. las monas de Habrá que de esa buscar película. cabeza criogenizada. O sea, Ajá. ahora hay que buscar más. Sí, o sea, si tú te vas como a teoría Frozen Disney o algo o sea, le pusieron el Frozen, pues. Ajá. ¿No? Pero digo. Bueno, son teorías, o sea, son teorías conspirativas totalmente, pero la verdad, algo que es real y que se los digo, o sea, sí fue una realidad, es que la criogenización en casos de personas con enfermedades terminales, sí es algo que existe. ¿En serio? Sí, o sea, hay laboratorios, hay como 3 laboratorios en el mundo que hacen eso desde los años 70s, 80s más o Pero menos. tal cual. Tal cual. O sea, está el amigo así congelado. Congelado, acá, o sea, ¡A la bestia! supuestamente para que en unos años lo reanimen. Pero pues obviamente esto, pues ¿qué está haciendo? Nada más están cobrando Es una billete, forma. Dicen que los costos son muy variados, pero va desde los $25,000 hasta los $200,000. Al mes, me imagino yo, güey. La verdad es que no sé, Porque, pero pues, por lo menos el imagínate. procedimiento inicial eso cuesta. No sé ya la que conservar y todo esto cuánto cueste, ¿no? Pero sí hay varias instituciones de criogenización en el mundo. Hay una que se llama Alcor Life Extension Foundation y Cryonics Institute. Ujú. No sé si sigue así, perdón. Pero bueno, ambas están en Estados Unidos. Y creo que hay otra en Japón, si no me equivoco. Pero Ujú. digo, estas están más o menos en estos costos de los $200,000. Pero te digo, el concepto como tal viene desde los años 60. La otra, lo que supuestamente se hace en este proceso es que utilizan nitrógeno líquido para mantener a los cuerpos en temperaturas muy, muy, muy bajas, que son, por ejemplo, los menos 196 grados centígrados. La idea es que se minimice el daño causado por la cristalización de las células durante el proceso de congelación. Esto para evitar la formación de cristales de hielo. Pues digamos que se han desarrollado también ciertas técnicas para que los receptores puedan transformar estos en digamos que en líquidos después cuando sean reanimados. Pero en realidad esto pues no ha sucedido que hayan reanimado a alguien. Ah, ¿no? No. O sea, no tienen la comprobación de que el procedimiento Pues funciona, es que güey. necesitan más años para poder encontrar una Ay, cura pero- de un cáncer. No, pero... Mira, ni modo una que no hiciera- metástasis, por ejemplo. Una persona con metástasis se somete a esto para ver si en unos años le pueden curar su cáncer. Pero es que, o sea, yo me imagino que han de haber hecho pruebas como para decir, oye, vamos a criogenizar a Pues esta persona. se ha hecho investigación. Digo, O sea, el es algo gobi- que en teoría funciona. en güey. teoría funciona. De hecho, Yo no gastaría ese dineral. sí, o sea, de hecho, fíjate que sí vi una nota que hubo como una investigación que se le hizo a estas dos instituciones que están en Estados Unidos por potencial estafa. Pues sí. Y yo, güey. pues es que es imposible probar si realmente No, o sea, probar pruebas. estarías atentando contra el contrato, porque en contratos me vas a despertar Ajá. cuando puedas curarme, Ajá. pero no pueden curarlos. Entonces, Es un pueden pasar loophole. 400 años y pues no sabes si te pudieron curar. Qué locura. Y en teoría, pues la persona que está ahí está fallecida. O sea, Ujú. está detenida totalmente en su sistema cardíaco. Sí, sí, sí. No por sabemos supuesto. realmente su cerebro en qué condición se encuentra. Supuestamente congelarlo lo mantiene, pero no sabemos qué tantas funciones cognitivas va a tener cuando regrese de ese No, pues congelamiento. qué arriesgadísimo. O sea, yo si tuviera una empresa de esas, yo ya hubiera hecho esas pruebas y yo te dijera, oye, pues a lo mejor va a despertar, pero... Hubo una prueba que hicieron con conejos, con el Ujú. cerebro de un conejo. Se logró reanimar el cerebro del conejo, sin embargo,
pues no duró mucho. Entonces no tenemos mucha constancia y realmente pues el cerebro de un conejo al del ser humano es muy diferente. Por supuesto. No sabemos realmente qué tantas funciones, por ejemplo, un ser humano va a tener de habla, de interpretación de lo que está viendo. O sea, realmente qué tanto temas funciona. cognitivos, Sí, pues. qué tanto está funcionando. Wow. Y también las funciones motrices, pues, imagínate. Sí, y eso solo se hizo con un cerebro de un conejo. Es lo único que... Sí, en la naturaleza sí hay varios animales, según yo, que se pueden congelar, sobre todo pescados. Algunos mamíferos tengo entendido, también igual en los comentarios ahí pongan ahorita aquí en el chat, pero tengo entendido que hay algunos animales que durante el invierno como que se someten a la congelación. Ajá. Y ya cuando cuando sube la temperatura de nuevo, como que pues, se sacuden y todo bien, pues. Pero pues como dices, o sea, a ver, la complejidad de los procedimientos cognitivos del ser humano, pues son muy diferentes a los de un animal. No, y aparte estamos hablando de una temperatura que no es natural, que no existe. Ajá, no existe en la naturaleza. O sea, realmente literal te detiene. O sea, te detiene en el tiempo, en el espacio-tiempo. O sea, no existes. A la bestia. Clínicamente no existes. O sea, estás fallecido, ¿no? Entonces, pues imagínate, o sea, si a este concepto del galvanismo, como lo plantean en la novela de Frankenstein, no es literalmente tan factible como en esta literatura se propone. O sea, imagínate a alguien congelado. O sea, se me hace incluso más complicado pues que alguien que está literal en su temperatura corporal y nada más darle unos electroshocks. Digo, posible que sobreviva, y más si tiene poco tiempo que falleció. Sí. Es que, bueno, sí es cierto que, por ejemplo, esto que mencionas de Frankenstein en la literatura se parece muy sencillo, pues, ¿no? Que dicen de que y el cerebro funciona con electricidad, pues vamos a electrocutarlo y ya con eso va a tener vida. Pero no, pues es más complicado que eso. Sí, pues. sí, es mucho más complicado. Oye, ¿quieres que te cuente la historia de Nicolas Flamel? A ver. Es una locura, güey, porque resulta... Yo soy el más sorprendido aquí, ¿eh? O sea, yo de verdad, yo no me esperaba una historia como muy compleja de la leyenda de Nicolas Flamel, pero parece ser que sí tiene su sustento. Y ahorita te voy a platicar por qué. Pero mira, básicamente Nicolas Flamel era un escriba y un librero francés. Vivió en el siglo XIV y fue una vida rodeada de mitos y leyendas, ¿no? Sobre todo de la inmortalidad. Ajá. Mira, Nicolas Flamel nació en 1330 en Pontoise, Francia, y se estableció años después en París. Ahí se convirtió en un exitoso escriba y librero, como les dije ahorita, pues, ¿no? Flamel fue un hombre respetado y en ese momento acumuló una modesta fortuna. O sea, era alguien que le iba bien, normal, le iba bien normal. Tenía su biblioteca, tenía sus escritos, no era novelista, no era escritor tal cual, sino más bien como que traducía, etcétera, ¿no? Algo que pasaba mucho en esa Europa de esos años, pues, ¿no? Esta fortuna que él hizo, que no te digo, no fue tanta, la utilizó sobre todo para construir y restaurar edificios. Y bueno, y donar para algunas iglesias también, ¿no? Y así. Aquí hay un personaje también que entra a la ecuación, a la historia, que es Perenelle, que es su esposa. Perenelle o Perenelle, o no sé cómo se pronuncia, ¿no? Pero ella contribuyó a algunas de sus obras también filantrópicas, totalmente. Ambos destacaron por ser muy generosos con las personas de escasos recursos, y esto les ganó mucho respeto en París, sobre todo, pues, ¿no? Okay. Aquí es donde empieza lo bueno, porque después de la muerte de Nicolas Flamel en 1418, y ojo, su muerte oficial, digámoslo así, comenzó a circular una leyenda de que él había alcanzado la inmortalidad a través de unos estudios que él había encontrado, de unos libros que él había encontrado en sus viajes, donde estudiaba él ahí la alquimia, y que supuestamente con esto había conseguido lo que todos los alquimistas en ese momento querían, que era la piedra filosofal, pues, ¿no? Okay. La leyenda de la inmortalidad de Flamel está directamente relacionada con la alquimia y la mítica piedra filosofal, pues, ¿no? Esta piedra, pequeño contexto, según los alquimistas, era capaz de transformar los metales en oro, y si la fundías, o sea, si la raspabas así y hacías un elixir y todo esto, se otorgaba la vida eterna, la inmortalidad. Bueno, la fama de Flamel como alquimista
se originó principalmente en un libro publicado casi 200 años después de su muerte, en el 1600 ya, que supuestamente es un libro que se llama el libro de las figuras jeroglíficas, que está firmado como Nicolas Flamel. Como Entonces, si él lo hubiera escrito. Como si él lo hubiera escrito, que supuestamente él lo escribió, pues. Bueno, según esta leyenda, Flamel encontró unos libros, como te decía ahorita, alquímicos, mientras trabajaba como librero en París. Este era como un manuscrito viejo, muy, pues ya sabes, ¿no? Muy místico y todo esto. Este manuscrito estaba escrito en un lenguaje arcano y contenía complejos símbolos alquímicos. Supuestamente Flamel dedicó años a descifrarlo, pero no fue hasta que viajó a España, y todo esto supuestamente está registrado, pues, ¿no? Estos viajes. Viajó a España, donde estudió con un erudito judío que supuestamente logró comprender el contenido y enseñárselo a Flamel. El texto supuestamente revelaba los secretos de la fabricación de la piedra filosofal, y él, cuando regresa a París, él empieza a realizar estos experimentos y a crear esta piedra, pues, ¿no? Según la leyenda, finalmente tuvo éxito en crear la piedra filosofal y comenzó a convertir el plomo en oro, y de ahí su fortuna, supuestamente. Okay. Con el oro que supuestamente produjo, Flamel pudo financiar sus proyectos de caridad y construcción, lo que lo impulsó a la idea de que era realmente un alquimista con poderes extraordinarios. Bueno, a partir del siglo XVII, ya en 1600 por ahí, él comenzó a circular la teoría de que Flamel y su esposa también, Perenelle, nunca habían muerto, sino que lograron la inmortalidad a través de la piedra filosofal. Esto está como reforzado de alguna manera porque la tumba de Nicolas Flamel se convirtió en un símbolo del misterio en el mundo, porque esta tumba se dice que está vacía. Sí, la puedes visitar incluso. Sí, puedes ir, es un tema turístico, sí. Ya, pues, ¿no? Es un tema del misterio, es como ir a Stonehenge, ¿no? O sea, sí, está supuestamente vacía. Hay una película, digo para aquellas personas que no lo sepan, que es Así en la Tierra como en el Infierno, donde hablan de Nicolas Flamel y que supuestamente en las catacumbas de París es donde podrían llegar a encontrar aquella misteriosa piedra filosofal. El tema ahí es que yo tuve la oportunidad de ir a París, y curiosamente pues quería ver la película esta de Así en la Tierra como en el Infierno, y no te permiten verla allá, o sea, no puedes verla. Está prohibida. Está prohibida. Y bueno, muchos dicen que es por el tema de pues del turismo ilícito dentro de las catacumbas, porque sí hay como restricciones en ciertas zonas, pero otros dicen pues dentro de las leyendas que pues en realidad pues esta información de que si hay algo dentro de las catacumbas, pues tal vez esté siendo ocultado por el gobierno. Y bueno, yo cuando vi eso dije, pues tal vez las teorías no están tan alejadas de la realidad. O bueno, tal vez... Es muy loco, güey. Pues es raro que prohíban una película por algo así. Yo creo que es... Bueno, yo en mi opinión personal, yo creo que es más para evitar precisamente que las personas se pongan en riesgo, güey. Sí, eso pues, diría el gobierno, claro. Eso diría el gobierno, y yo, mira, soy del gobierno de París. Vengo patrocinado por el gobierno de París. ¿Quién sabe? Bueno, solo quería comentarlo así. Sí, y está bien, ¿no? Porque fíjate, lo que pasó es que sus restos fueron movidos, se supone. Esto ya es como históricamente, fueron movidos durante la Revolución Francesa. Muchas personas que creen en esta leyenda pues no le atribuyen mucha veracidad a eso y así, pues, ¿no? Según el mito, Flamel y Perenelle siguieron vagando por Europa después de su muerte, entre comillas, en busca de sabiduría alquímica y espiritual. Ahora sí que durante siglos, se reportaron avistamientos de Nicolas Flamel en diversas partes del mundo, incluidos relatos de encuentros en París, en Roma e incluso en la India. Supuestamente ahí andaba el Nicolas Flamel, ¿no? Como unos 400 añitos de vida, unos 500 añitos de vida, pues no. Tranquilamente, viéndose igual. Mira, hay truco aquí también, ¿no? Porque después de su muerte comenzaron a aparecer escritos alquímicos atribuidos a Nicolas Flamel, como este que te digo, el del secreto de los jeroglíficos, pues, ¿no? El de las figuras jeroglíficas, perdón, el libro de las figuras jeroglíficas. Supuestamente contenía
los secretos alquímicos que él había descifrado en vida. O no en vida, sino ya pues, después de haber vivido, pues, ¿no? En este libro se describe una serie de imágenes simbólicas que los alquimistas interpretaron como el proceso para crear la piedra filosofal. Escritores esotéricos y alquimistas posteriores, como el famoso alquimista del siglo XVII, Michael Mayer, mencionaron a Flamel como uno de los grandes alquimistas que logró el magnum opus. Se llama Michael Mayer. Michael Mayer. A mí también me llamó yo dije, wow, ¿alguna inspiración en Halloween por ahí? Puede ser. Pero este es como Michael Mayer. M-A. O sea, le falta una letra a cada uno como para parecer. Sí, como que está escrito distinto y así, Ajá. pero pues... Fonéticamente suena muy parecido. Fonéticamente es lo mismo, pues no, pero él decía que Nicolas Flamel había conseguido la magnus opus, o la gran obra, al conseguir, pues, la piedra filosofal. Claro, pues es lo que buscaban todos. Sí, pero pues lo cierto es, güey, que según todos estos libros decía el procedimiento, pero pues por siglos muchos alquimistas se hacían con estos manuscritos o estos libros y seguían esos pasos y pues no conseguían la piedra filosofal. O sea, realmente al único al que se le atribuyó la piedra filosofal fue a Nicolas Flamel, pero después de muerto. A mí, digo, es algo raro, pues, porque sí, los historiadores y los alquimistas modernos han intentado separar la verdad de la ficción en torno a Nicolas Flamel. Y hay algo que pasa. En vida, no se le atribuye absolutamente nada de alquimia a Nicolas Flamel. O sea, no hay ningún registro concreto que demuestre que él, en los tiempos donde supuestamente vivió, practicara la alquimia. Algunos dicen que pues la leyenda va más de este libro que consiguió y que pues lo guardó hasta después de muerto, etcétera. Como ¿no? los casos de los apócrifos, así. Como algo muy... Ajá. Como estos grimorios que se encuentran... Pero yo creo que más bien era como un tema de, a ver, todos querían esa piedra, ¿no? Entonces, si todos la querían, alguien debió haberla conseguido alguna vez. Y yo creo que se agarraron de este nombre que literal... Si no hubiera sido por esto, él no hubiera tenido una calle, güey, en París a su nombre y toda una leyenda. O sea, realmente él ni siquiera está enterado, ¿no? O sea, de que esto está pasando. Yo creo más bien que es eso. O sea, como que para darle fe y credibilidad a algo escrito por algún alquimista, lo ponía nombre de Nicolas Flamel. Y fíjate que, bueno, esto no, pues de la piedra filosofal, o sea, creo que se ha visto... con muchos personajes de la alquimia, o sea, como en el tema de la búsqueda. Hay un personaje que de hecho quería platicarte porque es alguien que nos han mencionado muchísimo en los episodios y está sumamente conectado con este tema. O sea, es de verdad también un enigma, un misterio, incluso su identidad. Oye, y sobra decir que por él estamos haciendo este capítulo, ¿eh? Tiene gran parte del peso. Sí. Nicolas Flamel también. Pero bueno, el conde de Saint Germain, ¿no? Sí, que tanto señor. nos han mencionado. Digo, es un misterio este señor. Si es que pues sigue existiendo en algún lugar del mundo. Yo lo conozco como Iván de Gran Misterio. Pues dicen. Por ahí hay algo que mencionan. Pero bueno, nadie conoce con certeza su lugar de nacimiento ni su nombre real. Este es un gran punto. Empezamos mal, ¿no? Empezamos en el misterio del misterio. Empezamos muy fuerte, sí. Existen especulaciones que sugieren que pudo haber sido un hijo ilegítimo de una familia noble. Pero pues bueno, las teorías van de que puede provenir de Hungría o de Transilvania. Se rumorea que podría haber nacido alrededor de 1691 o 1710. Pero pues los detalles son muy, muy vagos, ¿no? En Francia, donde emergió por primera vez en la corte del rey Luis V, el conde de Saint-Germain fue conocido por su refinamiento y habilidades. Era políglota, él hablaba varios idiomas, hablaba francés, alemán, italiano, español, inglés, portugués y otras lenguas, pero con una fluidez absoluta. Dicen que este señor de verdad hablaba tan bien cada idioma que no sabían de dónde era. A la bestia. A menudo obviamente deslumbraba a todas las personas que lo llegaban a conocer por tener vastos conocimientos tanto contemporáneos como históricos. Conocía personajes, detalles precisos parecía incluso de primera mano, como que hubiese sido una persona que viajó muchísimo por el mundo o que incluso
estuvo en otras épocas de la historia. Es que es lo que como que inspiraba, ¿no? Exacto. O sea, a pensar. Incluso se decía que hablaba con claridad sobre pues estos personajes como de repente como si estuviese o sea, hablando como si él hubiera estado en el lugar, cosa que llamaba la atención de las personas. Pero pues bueno, otros decían que tal vez pues el señor era un erudito y nada más. Y nada más. Sin embargo, es ahí cuando empiezan las leyendas de que tal vez esta persona era inmortal. El conde de Saint Germain fue descrito como un hombre que no envejecía. Siempre parecía tener alrededor de 45 años. Y pues aquellos que lo conocieron a lo largo de las décadas afirmaron que su apariencia no cambiaba en absoluto. Madame Pompadour, amante de Luis XV, lo describió como un hombre de una elegancia impecable y un intelecto brillante. Dice que su inmutable juventud y su conocimiento extenso de distintas épocas y culturas llevaron a sus contemporáneos a especular que poseía el secreto de la mismísima inmortalidad. No, bestia, güey. Más allá de todo esto, que obviamente yo estoy describiendo una persona que es sobresaliente en muchos aspectos, o sea, una persona erudita, súper inteligente, súper conocedora de muchos temas. Él era conocido muchísimo por su habilidad en la alquimia. Pues esto mismo que ya hablábamos de Nicolas Flamel, pues que las personas que practican la alquimia buscaban el elixir de la vida, la piedra filosofal, la fuente de la juventud, o sea, como este tipo de cosas que van de seguirte viendo y seguir viviendo como de la misma forma. Sí, o la panacea universal también. Sí, la panacea universal, que sería esta forma de que tal vez... Este medicamento que lo curase todo, ¿no? Sí, que no hubiese enfermedad que podría contigo, ¿no? Uh-huh. Pues, según la leyenda, Saint Germain afirmaba haber descubierto la fórmula del elixir y la piedra filosofal, lo cual, pues, obviamente explicaría su aparente inmunidad al envejecimiento. Además de esto, pues se le atribuía que podía crear unas gemas sintéticas y transformar el plomo en oro, así como lo hacían supuestamente las leyendas de los alquimistas, que decían que aquellos que consiguieron hacer de los metales oro, ¿no? Uh-huh. Estas habilidades pues le ganaron el favor del rey Luis XV, quien lo consideró como un diplomático confiable y lo envió a misiones secretas para mediar en conflictos internacionales. Aunque sus capacidades alquímicas nunca fueron verificadas, estas leyendas hicieron que el conde pues se ganara un lugar en las historias sobre la búsqueda de la inmortalidad. Saint Germain no solo era un alquimista, sino también era un talentoso músico y compositor. Uh-huh. ¿Qué harías tú si fueras inmortal? O sea, pues sí. Aprender de todas las artes, claro. Aprender de todos los temas, volverte un genio prácticamente en todo. Ibas a tener el tiempo. Ibas a ser millonario, ibas a tener el tiempo. Dicen que él tocaba el violín de una manera prodigiosa y componía piezas de música clásica que deslumbraban a la nobleza. Se dice que incluso compuso óperas y piezas instrumentales, aunque muchas de ellas han desaparecido con el tiempo. Hay por ahí algunas, pero pues nada confirmable. También se le atribuyó la creación de los tintes de lujo y las fórmulas de cosméticos de calidad excepcional, las cuales compartía con las damas de la corte. Imagínate todo lo que hizo este señor. Anduvo en todas partes, pues, ¿no? Pero mi pregunta aquí es, lo han estado mencionando mucho en los comentarios a este señor, pero mi pregunta es, ¿de dónde sale este interés por la gente, no? Tengo entendido que hay por ahí algunas pinturas, ¿no? Sí, hay algunas representaciones de él, o sea, bueno. Pero de que con siglos de diferencia. O sea, sí, como de que que aparentaban ser el mismo. Ajá. Igual aquí ponemos algunas para que las vean. Sí, creo que por ahí se empezó el mitote, pues, ¿no? Pues no, realmente es una historia que tiene, muchos años. Más bien como el interés de la gente. Bueno, ahí sí desconozco realmente de dónde venga el interés. Por ejemplo, en el caso de las temáticas del misterio, pero es que creo que tiene de todo. O sea, es que sí tiene un poco personaje de todo. que pues abarca el tema de la alquimia. Incluso dicen que también aportó cosas a la medicina indirectamente. Era filósofo, lingüista. O sea, definitivamente si un personaje así existió en la historia, pues dejó alguna huella, ¿no? Incluso en la época contemporánea. Y dicen, bueno, uno de los relatos más famosos sobre el conde de Saint Germain proviene de esta Madame Pompadour, quien afirmó haberlo conocido cuando tenía más de 50 años y que tras varias décadas su apariencia no había cambiado nada.
Además, la condesa Georgie, una aristócrata francesa, afirmó haber conocido también al conde en la década de los 1700 y décadas después, en la década de 1760, asegura que se veía exactamente igual. Pues ya 50 años ya debería de haber sido un gran cambio, güey. Hay otros relatos incluso que afirman haberlo visto en 1789, cuando supuestamente debería haber tenido más de 100 años, luciendo prácticamente igual, sin mostrar signos de ningún tipo de envejecimiento. Todo esto, bueno, la condesa mencionó que Saint-Germain le predijo los eventos de la Revolución Francesa y le habló sobre su próximo viaje a Asia, sugiriendo que había decidido retirarse del escenario europeo. Este señor parecía tener habilidades o conocimientos como de eventos y de cosas de todo tipo, como si alguien le pasara esta información, o como si tal vez él la sabía desde hace mucho tiempo. El misterio, pues, en torno al conde de Saint-Germain aumentó porque el fin de su historia es en 1784, cuando desaparece por completo. Pero estamos hablando de una historia, ya llevas varias fechas que estamos hablando, ciento y feria años. Ok, ¿y desaparece de qué manera? Dicen que, algunos relatos dicen que Saint-Germain falsificó su muerte para seguir viviendo en la clandestinidad en algún lugar del mundo. Como en tranquilidad, digamos. Pues. Sí, y su muerte fue registrada por el príncipe Carlos de Hesse-Kassel, quien afirmó que Saint-Germain había pasado sus últimos años en su castillo en Alemania. Pero pues no hay más información, no hay realmente pues un motivo. Pero no hay tumba tampoco. No hay tumba, pero se dice que fue visto en distintos lugares de Europa y Asia, y existen registros de su presencia en Francia, Alemania, Rusia y hasta la India, décadas después de su muerte oficial. Y en el siglo XIX, personajes como Elena Blavatsky afirmaron que el conde era un maestro espiritual inmortal que continuaba guiando a la humanidad desde las sombras. Fíjate que ahorita yo hice una pequeña búsqueda porque estaba buscando fotos, ¿no? Para ilustrar un poquito, imaginarme lo que estabas diciendo, ¿no? Y vi muchas imágenes que vamos a poner aquí, Mike, como de estos santos con Jesús. Sí. O sea, como que... Y yo dije, bueno, pues, ¿qué pasa, no? Y resulta que hay una relación del conde de Saint-Germain con la iglesia católica. Y es precisamente esa que acabas de decir. Sí. No sabía que Blavatsky lo había propuesto, pero resulta que sí. A este señor lo consideran como un maestro ascendido, cuyas múltiples reencarnaciones se caracterizan por un patrón de vida. Sí. El traer la luz del Cristo para liberar a la humanidad. Órale, güey. Oye, pues Saint-Germain puede que... Puede tener algo más. Puede tener algo más. Es que hay muchas cosas, o sea, de hecho hay escritos de él. El séptimo rayo es. Hay escritos de él donde también, bueno, supuestamente se revelan algunas posibles formas en las que él pudo haber conservado esta juventud. Es muchísima información la que se habla de este maestro. Bueno, y de hecho me equivoqué porque me confundí con otro personaje histórico que no tenía una tumba. Sí tiene una tumba, que está en una iglesia, pero pues realmente lo que va la leyenda es justamente lo mismo, ¿no? Como en el caso de Nicolas Flamel, que no se sabe, o sea, realmente si esa tumba tiene al conde, o en realidad solamente está ocultando la verdad. Ok. Pero bueno. Estaría bueno hacer un capitulillo ahí del porque sí hay mucho. Sí, hay muchas cosas. Pues ya sabes. Yo te lo dije antes de empezar, te dije, este conde tiene más cosas de las que pensamos. ¿Y qué te dije yo? ¿Tendrá cosas? Pues mira, a lo hay mejor muchísimas cosas. Además que pues obviamente hay historias que derivan de los nobles que hablan de experiencias que tuvieron con él, de cómo era él, qué decía y todas estas cosas, que es una historia muy muy grande, la verdad, pero interesante. Y lo que más me interesa pues es esta parte, obviamente, que se conserva a través de la historia, pues el mito de que este hombre sigue existiendo entre nosotros. Y sí, lo que dijo ahorita Sergio de Iván, pues es que realmente es algo que
porque incluso nos han puesto en los comentarios a nosotros de que el Conde de Saint Germain y nosotros, ¿por qué dicen eso, no? Ajá. Y pues sí, hay como que un Guarda tema. un parecido un poco ahí, ¿eh? Sí, con algunas pinturas, porque no en todas. Y también con ciertas habilidades que menciona. Hay que preguntarle si habla francés. Pero bueno, es nomás ahí dato curioso. Sí. Pero sí, me parece muy interesante el tema del Conde de Saint Germain, sobre todo por esta parte de la alquimia, en la que tal vez el Nicolas Flamel que conocíamos no encontró la piedra filosofal, pero o tal vez esta fórmula de no envejecer, pero tal vez otro personaje sí lo hizo, ¿no? O es el mismo. O tal vez es el mismo personaje. Imagínate. Pero bueno. Hay leyendas que conectan al Conde de Saint Germain con Drácula, ¿o estoy equivocado? No, porque fíjate que el tema de, bueno, y que eso nos haría entrar en otro tema que tiene que ver con la inmortalidad, que es el vampirismo. El vampirismo, como bien saben muchos, pues proviene más que nada como de un concepto literario, ¿no? O sea, sí, tal cual. El hecho de, bueno, cuando se habla del folclore europeo, pues el vampiro es un ser que básicamente no fallece. No, a través de un tipo de maldición, digo, en diversas literaturas o diversas fuentes, pues se plantea de distintas formas, ¿no? El vampiro como un ser que pues, es como que maldecido por una entidad, por unas fuerzas demoníacas, más apegado a la parte cristiana. Otros dicen que no, que en realidad son como tipos de seres que como un tipo de críptido humanoide que está también entre nosotros. Pero bueno, en las historias pues se habla que los vampiros no envejecen, que los vampiros son eternos y poseen habilidades sobrenaturales. Se alimentan de la sangre humana justamente para conservar esta juventud también. Pero lo mismo de tener la resistencia a las enfermedades, de tener la fuerza sobrehumana, de tener capacidades de seducción y todo esto que son los vampiros. Sí. Es lo mismo que los hace estar malditos en el sentido que tienen que alimentarse con sangre, no pueden exponerse al sol, pero son jóvenes por siempre. Es un planteamiento muy interesante lo del vampirismo, porque en las religiones que les estábamos diciendo muy al principio del capítulo se hablan de bendiciones, ¿no? Se habla de el toque del Dios, la ambición del héroe, el ciclo de la vida y la reencarnación. Siempre se habla como si la inmortalidad fuera una virtud. Y me gusta a mí el tema del vampirismo porque no lo toma como una virtud para absolutamente nada. De hecho, es una maldición. Así es. Y es cierto. Y eso, por ejemplo, me lleva al tema de las complejidades éticas que conlleva ser inmortal, güey. Sí. Ahorita que estábamos hablando del transhumanismo, mencionamos esto del dinero, pues, ¿no? Por ejemplo, una de las complejidades éticas principales que existe cuando se habla de al ser humano alcanzando la inmortalidad es la desigualdad y el acceso a la inmortalidad. Porque por supuestísimo que una de las preocupaciones más grandes sobre la inmortalidad es que quién tendría acceso a la inmortalidad. Esto es algo muy loco, porque si el acceso a la inmortalidad depende de la tecnología avanzada, como ya sea la genética o la crionización o los trasplantes biónicos y todo esto, es muy muy probable que esté disponible solo para quienes puedan pagarlo. Claro. Esto crearía una élite inmortal y una mayoría con vidas finitas, aumentando la desigualdad y el resentimiento social. Hay varios, por ejemplo, autores, me remito a Tolkien, por ejemplo, él en su obra El Señor de los Anillos plantea esta raza que son los elfos, que ellos reciben, por ejemplo, de otras razas un poquito como de odio porque los ven como ¿quién se creen ustedes?, ¿no? Porque son inmortales. Y de hecho en las descripciones de Tolkien te describen a los elfos con un semblante de alguien que ha vivido mucho tiempo, como que dicen bueno, es que no sé cuánta edad tienes porque se parece que tienes toda la edad del mundo, pero te ves joven, ¿no? Y digo, para que contexto, los elfos son eternos también en esta saga, pues, ¿no? Y es curioso porque sí te plantea una civilización, por ejemplo, en este caso de los elfos, que es plenamente superior a los humanos, a los enanos y a todos los demás, o sea,
Y dices tú, claro, porque ellos han tenido todo el tiempo del mundo para desarrollarse. Sí. Sin embargo, pues segregas a otros tipos, pues, ¿no? De personas. Otra cosa también podría ser, por ejemplo, los desafíos legales y de justicia. ¿Cómo asegurar que estas tecnologías sean distribuidas de manera justa? Para que la inmortalidad no perpetúe las injusticias existentes, los gobiernos tendrían que establecer leyes de accesos equitativos, lo cual presenta obviamente desafíos en una economía globalizada donde las desigualdades ya son marcadas. O sea, el tema de la inmortalidad exige la no corrupción. Y dices tú, pues no se puede, ¿no? Porque si se pudiera ya la tuviéramos, pues. Sí. Otra cosa es el impacto al medio ambiente. Algo que no se habla mucho, pues, ¿no? O sea, evidentemente, si tú tienes una raza de seres humanos que no va a morir nunca, quiere decir que los artículos y los productos que ellos usan para vivir, pues van a ser de por vida. Y esto va a ser una sobrecarga al ecosistema impresionante, pues, ¿no? Si el planeta ya enfrenta ahorita desafíos con una población en constante crecimiento, ahora imagínate una demanda que es cada vez mayor de recursos al tener no nomás una población en constante crecimiento, sino en constante crecimiento y nulo de crecimiento. Sí. O sea, porque ahorita sí hay mortalidad. Hay natalidad y mortalidad. Entonces, si quitamos el tema de la mortalidad, pura natalidad, pues imagínate. Sí. Si así ya estamos acabando. Sí, la sobrepoblación iba a destruir el mundo. Es una locura, pues, ¿no? Ahora, la ética de la intervención en el ciclo natural. Y este ya es un poquito más filosófico, porque modificar la vida humana hasta el punto de hacerla potencialmente eterna plantea una pregunta ética fundamental sobre la intervención en el ciclo natural del nacimiento y la muerte. La muerte es parte de la naturaleza. Eso es un hecho. Claro. En la mayoría de los ecosistemas, la mortalidad tiene una función esencial que permite el reciclaje de recursos y el equilibrio de las especies. Todos vimos El Rey León, el ciclo de la vida. El ciclo de la vida. Si tú detienes o pones un tope en algún paso de este ciclo, el ecosistema se viene abajo. Entonces, es algo que no se puede hacer. La inmortalidad de una especie, especialmente una tan dominante como la del ser humano, podría alterar de manera significativamente destructiva el equilibrio de la naturaleza, pues. Es verdad que por ahí el otro día estábamos platicando Minor y yo de esta medusa, pues, ¿no? Que parece ser que nunca muere, ¿no? Es la medusa inmortal y todo esto. Tiene también su truco ahí. Sin embargo, no es una especie dominante como la que es el ser humano, güey. Sí, pues ahí se rompería el equilibrio, pues. Ahí se rompería el imagínate equilibrio. en la fauna marítima que hubiese un tiburón inmortal, o sea... No se puede. Sería una locura, ¿no? No se puede. Y es que tarde o temprano, o sea, ese es el problema, pues, ¿no? Si hubiese una especie de tiburón, digamos, inmortal en el mar, tarde o temprano tú ibas a meter los piecitos a la playa y ibas a encontrarte un tiburón, güey. Sí. ¿Por qué? Porque lo sobrepuebla, pues. Sí, ¿no? luego, sobre todo porque son depredadores, ¿no? O sea... Y sobre todo porque se comen a otros, pues. Ajá. Entonces, está loco, pues. Ahora, la pregunta aquí fundamental es, ¿debería la humanidad buscar la inmortalidad? La inmortalidad cuestiona el lugar del ser humano en el universo. La idea de vivir para siempre podría ser vista como una ambición desmedida y como una intromisión a las leyes de la naturaleza, güey, que podría tener consecuencias imprescindibles para la misma humanidad. Fíjate, me fui como iceberg, güey. Primero la desigualdad del ecosistema, pero ahorita ya un planteamiento más del Homo sapiens, ¿no? Que es el tema de preguntémonos. Que podamos hacerlo, ¿significa que debamos hacerlo? También el extremo, creo yo, porque hay personas que contraproponen el hecho, por ejemplo, de los avances médicos, ¿no? Que dicen, entonces, si no tiene sentido vivir para siempre, o si no tiene sentido, o sea, si todos nos vamos a morir, ¿para qué se siguen inventando curas para las enfermedades? Es que es diferente.
Pero pues, o sea, y es que, bueno, yo lo que diría a una persona que me haga esa pregunta, yo le diría, pues es que la calidad de vida. O sea, exacto. No pienso tanto en el hecho de la longevidad, sino lo que sea que tengas que vivir, que lo vivas plenamente. Además que, o sea, también hay que pensar en los procesados de la industria de la alimentación, güey. O sea, no es lo mismo, que te caiga mal algo que es completamente natural y que te lo cures con un caldito de pollo, a que te comas algo que ha sido infinitamente procesado, que trae microplásticos y todo esto, y que no sea suficiente un caldito de pollo. Ocupas cosas más fuertes, porque lo que estamos comiendo ahorita, pues no es natural, güey. Sí, no, pues son sintéticos del sintético, ¿no? Entonces, para algo que te cayó mal, que fue sintético, pues algo sintético lo va a curar también. Entonces, por ahí debe estar el y es tema, que, bueno, pues. yo sí pienso que los avances médicos, tecnológicos y, bueno, los que van a ir aunados también a la mejora de digamos, de las funciones del ser humano en el mundo, no están para nada mal. O sea, creo que van a dar una mejor calidad de vida y eso me parece correcto. Sin embargo, el buscar lo imposible, el buscar la inmortalidad, puede llevar al ser humano a su mismísimo fin. O sea, a su mismísima destrucción. Sin embargo, hay personas que, pues, igual hoy en día, como los transhumanistas, que piensan que sí, que la tecnología está avanzando hacia allá. Y creo que, seres humanos con pensamientos distintos, pues hay de montones, ¿no? O sea, hay quien sí pensará que quiere ser inmortal. Y pues yo creo que, no podría yo entender a una persona que quiera ser inmortal, porque como te dije al principio de este capítulo, a mí el concepto de la vida eterna, como se conoce incluso en la Biblia cristiana, me parece algo más que una promesa de bondad, una promesa de un castigo. Entonces, de hecho, por ahí va el último punto de las complejidades éticas, que es el impacto en la religión y en las creencias espirituales, porque la inmortalidad cambiaría fundamentalmente la relación del ser humano con la religión y la espiritualidad. En tu caso, como lo mencionas, la promesa de una vida eterna es algo que no está chido, pues. Sin embargo, hay personas que son buenas en vida porque quieren esa inmortalidad, ¿no? Sí. O sea, quieren trascender y por eso son buenas. También es un tema ahí, pues también moral y todo esto, ¿no? Pero la eliminación de la fe en la vida después de la muerte haría que muchas religiones se centran en la creencia de que la vida después de la muerte es el destino final del alma. Pues eso se les quitaría, pues. O sea, ¿y para qué viviría esa gente, no? Sí. Si la inmortalidad se convierte en una realidad, esto podría desafiar las creencias sobre el más allá y el papel de la vida eterna y el papel de la vida misma, porque las personas que creen hoy en día en vivir una inmortalidad están desperdiciando su vida en querer ser inmortales, ¿no? Y es como que, ¿para qué quieres la vida? Para querer ser inmortal. ¿Para qué le quieres la vida? O sea, fíjate la pregunta tan importante. Pues, o sea, durar toda tu vida investigando la inmortalidad para que te termines muriendo de todos modos, güey. Pues, no sé. Bueno, es que esa es la búsqueda de la verdad. En muchos casos, creo que pues el que es apasionado de la investigación y la ciencia, pues busca la verdad. Y digo, en ese sentido, pues no lo veo mal, porque es como darle un sentido a tu vida. O sea, aunque no lo alcances, de cierta forma te da ese impulso, ¿no? Y tal vez avanzas algo para los siguientes. Entonces, creo que depende mucho ahí del enfoque de cada quien busque eso, pues le podrá pasar como a Nicolas Flamel, que tal vez esté existiendo inmortal en algún lugar del mundo, o tal vez no. O grabando videos de misterio. Sí, tal vez. O como el Conde de Saint Germain, no lo sabemos, pero pues bueno, eso es parte del misterio del tema de la inmortalidad, de que pues es un dilema ético, filosófico, y pues que también la ciencia ha estado intentando entender, y que pues en estos últimos años, con todos los avances que se han visto, pues por lo menos sabemos que el ser humano sí tiende a verse más joven. Sí, eso es verdad. Tiende a que tal vez sus años, digamos que de juventud, van a ser tal vez más van a tener un espectro un poco más grande, ¿no? Tal vez en el futuro las personas de 50 años sean los nuevos adolescentes, no lo sabemos. Ojalá que no.
Pero, sí, ¿no? pero no estaremos vivos para eso, así que... Sí, sí. Así que dicen por ahí, digo, un ingeniero de Google mencionó que le queda al ser humano en 10 años más o menos, estará alcanzando los primeros pasos de la inmortalidad. Muy ambicioso. Muy ambicioso, muy ambicioso. 8 o 10 años es lo que dice Mira, Ray. le creo más al Elon Musk yendo a Marte que a ese amigo. Ray Kurzweil se llama este señor, que es un ingeniero de Google que pues ha afirmado estas cosas en conferencias. De hecho, pues tiene sus teorías ahí en relación a que la tecnología va a tener que ver igual que los transhumanistas. No igual, pero sí tiene como que... Tiene un poquito más de fundamento, pero tiene unos libros, de hecho, que igual y luego los podemos platicar. Si Estaría quieres. bien, estaría bien. Pero pues bueno, esto fue la inmortalidad. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Sí se va a conseguir o no se va a conseguir? Mira, si la conseguimos, el ser humano va a haber evolucionado a otra cosa ya. Sí, güey, yo también creo lo mismo. Vamos a hacer ya un híbrido humano extraterrestre totalmente. O y ya no va a ser un ser humano. No, creo que el ser humano como lo conocemos hoy en día no podría ser inmortal. Fisiológicamente, cognitivamente, en su estructura social no podría existir un ser humano infinito y eterno. Y si bueno, lo hay, será 1, 2, pero tendrá que guardar bien el secreto porque si no va a crearse un caos y el mismo ser humano se va a destruir a sí mismo. La mortalidad termina cuando otro ser humano pues llega a quitársela. Sí, porque a ver, una cosa es no envejecer y vivir inmortalmente y otra cosa es que te caigas de las escaleras y fallezcas. O que otro ser humano te desviva, ¿no? Yo lo que creo es que el ser humano se va a autodestruir antes de encontrar la inmortalidad. Sí, pues quien la encuentre va a ser quien encontró la piedra filosofal y digo, es como intentar encontrar el mayor tesoro y como en las películas literalmente todo eso conlleva un costo y una maldición pues ya impregnada, ¿no? Como el hecho de saber que vas a estar vivo cuando todos a tu alrededor ya no estén. Y eso, digo, sería terrible. Sí. Sería terrible. Pero bueno, díganos aquí en los comentarios ¿qué les parecería ser inmortales a ustedes? Díganos si yo les diera la piedra filosofal el día de mañana, ¿la aceptarían o no? Pónganos aquí en los comentarios. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por esa es una muy buena pregunta, ¿eh? Sí, la vamos a poner en la encuesta al final. Fíjate que sí. Ya cerrando acá. Ya cerrando ahí. Pero bueno, nos vemos. Suscríbanse a este canal, dejen su like si les ha gustado este episodio. Suscríbanse en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram. Y el buen Mikey Mike estuvo atrás en los controles como MyGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan. Así es. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Tal vez... Oye, pero recuerda que este capítulo va a tener extensión. Bueno, entonces nos vemos en los extensivos en un ratillo de este episodio. Para los miembros del canal, ya saben, si quieren unirse, en la descripción de este episodio podrán encontrar el link fácilmente para unirse y tener más contenido adicional. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en 200 años más. Bye.